estudio Facundo Peralta. Hola Ceci. Hola Facundo, ¿cómo estás? Y recibimos a Carlos López, que es integrante del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. Él es un veterano de Malvinas. Cuando comenzó la guerra, él era cabo segundo y enfermero. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por venir acá a Siga Siga en Plataforma de Pensamiento Latinoamericano. Bueno, es un gusto mío porque me gustan estos programas, ¿no es cierto? Que difundan todo lo que significa la Argentina para el mundo y que en este momento recuerden a las Malvinas, a los veteranos. Para mí es un orgullo estar acá con ustedes y bueno, todo lo que quieran preguntarme o vivencias, todo lo voy a ir relatando. Lo primero es que, bueno, cada 2 de abril se reviven muchos recuerdos, cada 2 de abril hay actos, conmemoraciones, pero para un veterano, para un ex soldado que estuvo allí, es distinto que para todos nosotros y nosotras. ¿Cómo lo vivís vos cada 2 de abril? Mira, particularmente para mí es un día triste porque pienso y recuerdo a un amigo que justamente yo embarcaba sin saber que íbamos a una guerra. Me tocó embarcarme en el portaaviones 25 de mayo. Nos iban embarcando, habíamos salido recién de la Escuela de Sanidad Naval y nos iban embarcando de acuerdo a los conceptos que teníamos de estudio. Y a los primeros conceptos nos mandaban al portaaviones, que era el buque insignia. Después los que seguían los mandaban al crucero, después las corbetas y después a lo último a los submarinos. A mí me tocó en el portaaviones 25 de mayo y a mi amigo le tocó en el crucero Belgrano. Y esa noche que embarcamos, justo llevamos a la esposa de él, la pareja de él, al Hospital Naval de Puerto Belgrano porque estaba pronto a llegar su hijo. Así que la dejamos ahí en el hospital y bueno, cada uno se fue a embarcar a sus distintas unidades y ese recuerdo que él no conoció el hijo, porque él estuvo en el crucero Puerto Belgrano y no pudo conocer su hijo. La verdad que esta fecha me hace recordar eso a mi amigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu amigo? Era cabo segundo enfermero Martínez. Y lo tengo presente, muy presente. Y bueno, como eso, les podría contar muchas anécdotas. Por lo general no son lindas las anécdotas de una guerra, ¿no es cierto? Porque ninguno quiere una guerra, soy anti-problema, entonces bueno, pero bueno, me tocó y bueno, y la transito lo mejor que puedo. Te diría que lo más normal, porque después de haber pasado por una guerra, yo te mentiría si yo vivo desde mi cerebro, desde mi salud, una vida normal. Porque por ahí vos me ves y dices, no, este muchacho está lo más bien, no, estoy bien, trato de sobrellevar por mi familia, mi hijo, todo. Pero es difícil, tengo una fobia, un pánico a la muerte, que lo trato de sobrellevar, lo llevo muy bien. He llegado primero a una dirección de una multinacional importante en el país, ahora tengo mi propia empresa, mi propio emprendimiento, es decir, soy una persona activa y bueno, con el trabajo, que el trabajo también me ayuda a no pensar en esos momentos que han sido muy a pesar mío y que son muy dolorosos, pero los sobrellevo. La guerra te dejó una marca fuerte, sí, de por vida. Exacto. Sí. Y esa es una diferencia entre los que la vivieron y los que no fuimos a Malvinas y los que acompañamos, pero bueno. Sí, y bueno, y lo que me ayudó mucho también la contención de mis padres. Yo tenía una familia, por eso hay muchos veteranos que no han podido sobrellevar, entonces hubo suicidio, adicciones, todo eso. ¿Pero por qué?
porque por ahí no tuvieron la contención de mis padres que yo tuve. Eso me ayudó muchísimo. Eh, Hasta que mi madre estuvo, fue un pilar para mí, y ahora está mi padre con 92 años y lo cuidamos y lo mimamos todo. Entonces todo eso a mí me saca diría de la depresión, de la angustia, ¿viste? De haber vivido esas situaciones. Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Que contabas recién que estabas en el portaaviones. Sí, Y ahí estaban como los de mayor jerarquía. ahí estaba el comando naval. Comando naval. Claro, estaba el comando naval y estaba también el capitán Astiz, el famoso capitán Astiz. Sí. Yo todos los días tomaba mate con él y con el teniente Paniza. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en el buque, operativamente era el ayudante del odontólogo del buque, ¿no es cierto? Y él iba, porque era un lugar, viste, chiquito y que no había mucha gente, iba él y bueno, y tomábamos mate ahí. ¿Y Astiz era tu jefe en No, ese no, no, momento? No. no, él era un tripulante más que estaba ahí, pero él no paseaba por el buque, ¿me entendés? Era una persona que te diría, cuando nosotros tomábamos mate y hablábamos muy poco hablaba, ¿viste? Más hablábamos yo y el teniente y él escuchaba. Era una persona, te diría, con un rasgo parecido a lo normal y no sé, y no era normal, porque después me enteré de un montón de cosas. Pero él lo suplía muy bien a eso. Pero yo veía y notaba que era muy astuto, él escuchaba mucho. Él no tenía mucho trato en el portaaviones. Solamente él de su camarote salía a tomar mates con nosotros y después se volvía a su camarote porque él no comía, él comía en su camarote. Es una de las vivencias que puedo contar que estuve ahí con el personaje Astiz, ¿no? Yo te preguntaba lo del portaaviones porque me llama la atención esta división que hacían de los que estaban más preparados, iban al portaaviones y Sí, estaban cerca de sí, los jefes, digamos. sí. Y de los que menos preparados estaban, los mandaban Otras unidades. a otras unidades, Sí, como por ejemplo el submarino. sí, exacto. Pero eso, viste, es Eso la es. comandancia naval, ellos decidieron eso. A mí me tocó, no sé si decir la suerte, pero bueno, estuve que en realidad el objetivo de los ingleses era el portaaviones. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos los famosos aviones, los Super Tender, y teníamos los misiles Exocet, que fueron los primeros estragos que se le hizo a la flota inglesa. Pero ellos no sabían cuántos Exocet teníamos nosotros teníamos 3 nada más. Cuando nosotros, los Super Tender, van y hacen blanco y se usan los 3, ya no nos quedó... no nos quedó maniobra, claro, y no nos quedó maniobra. Entonces, ¿qué pasa? Hacíamos reconocimiento y pasábamos la información a la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea actuaba. Todos los ingleses, el comando naval, todo, y Margaret Thatcher, creo, que fue la gran ideóloga de esto, junto con los militares argentinos en esa época, querían buscar al buque insignia, nos querían pegar al portaaviones. ¿Qué pasa? Cuando el portaaviones se entera de que tenían la orden de buscar al portaaviones, nos llevan a una bahía y nos quedamos anclados ahí. Al no encontrar el portaaviones, encuentran al crucero Belgrano, que era el buque de más boca de fuego, pero no tenía sonar. Entonces, ¿qué pasa? Para los submarinos atómicos que tenían los ingleses, era como estar esperando en una platea a ver cuándo querían o le daban la orden de atacarlo. Porque al no tener sonar, no tenían cómo, claro, no sabían. Bueno, y así fue. Cuando lo impactan, se creó, me acuerdo, un clima bastante, pero bastante tenso en el portaaviones con la oficialidad. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos
que casi todos tienen familiares navales, hijos, tíos, hermanos, padres, y muchos algunos estaban en el portaaviones y otros estaban en el crucero. Entonces llegaban las noticias y entonces afectaba a los padres, a toda la familia. Entonces ahí se creó, me acuerdo, una especie de, como viste, se trataba de menos caminar y ellos lo decidieron por el portaaviones, entonces un poco la división que los comandantes navales ahí ya empezaron a comer en sus camarines, no salían nada porque, claro, era un clima tenso, de dolor, porque muchos habían perdido su hijo, sus padres, sus tíos, así que esa es una de las vivencias que pasé. Después llegamos a puerto y a mí me mandan como cabo de cirugía en el Hospital Naval Puerto Belgrano. Y ahí lo que recuerdo es que llegaban los heridos y llegaban, después de la cirugía lo atendíamos nosotros. Bueno, y las heridas más comunes que veíamos no eran tanto de la guerra en sí, ¿viste? Del combate. ¿Por qué? Porque ellos, los ingleses, a diferencia de nosotros teníamos los Garamberetta o los FAL, y ellos tenían con láser y la bala de ellos buscaban el calor humano, es decir, muy difícil erraban. Entonces, lo que nosotros ahí atendíamos era por pie de trinchera, que se llama cuando es congelamiento, gangrena, se tenía que amputar o bajo rodilla o sobre rodilla, según donde había subido la infección. Y después muchos rotamiento de mandíbula. ¿Por qué? Porque el Garamberetta, al no haberle hecho en su tiempo mantenimiento, el fogonazo salía para atrás, entonces le destrozaba toda la mandíbula, todo, y le rotaba. Esas eran, y bueno, había que hacerle una cirugía para acomodarle, ¿no? Escuchándote, sí. Carlos, no puedo dejar de pensar como la gran diferencia entre hacer un acto formal y escuchar el testimonio directo de una persona, de un muchacho que estuvo ahí y vio a sus compañeros, y vio a los heridos, y vio a los muertos, y bueno, y esas imágenes persisten a lo largo de toda su vida, pero seguro que, bueno, que los procesos de memoria que ha habido en este país, que la construcción del reconocimiento a los soldados de Malvinas debe haber ayudado a poder de alguna manera convivir con esto, como vos decís, no siempre bien, pero bueno, llevarlo adelante, porque la verdad que yo creo que escucharte Sí. es un poco también una tarea, ¿no? Que ser escuchados, que sean escuchados. La verdad que yo agradezco estos espacios y agradezco a una persona que es muy valorada por nosotros, que es Rubén Rada, Blasquez, que son personas que empezaron y fueron los primeros que nos dieron ayuda para sobrellevar esto, y después crearon los centros de excombatientes, ahora a nivel nacional, Somos Escuchados. Yo tengo mi particular versión contra Somos Escuchados para esta fecha, y después para el resto del año o el resto no somos escuchados, ¿viste? Yo estoy en contra del funcionario, del diputado, del político, que hoy vienen y te besan la mejilla y después se olvidan, ¿me entendés? Es como para decir, uy, acá estamos. Entonces este espacio que ustedes hacen con esfuerzo es muy importante, porque es un aliciente, es decir, yo me siento bien con ustedes. A mí si me viene por ahí un diputado y sé que me da un beso en la mejilla, ¿viste? Es como Judas, ¿me entendés lo que te digo? Lo pienso medio así, me da, pero quizás después no vota, todos, hay claro, que pensar. exacto, después vota, ¿me entendés lo que te digo? En contra de las Malvinas, o de la desmalvinización, o ¿viste? O no se acuerda de la soberanía. La soberanía hay que acordarse todos los días.
Le digo a los jóvenes, acuérdense todos los días, porque es la soberanía política, geográfica, es lo que nos mantiene como Argentina. Si nosotros no recordamos todos los días eso, nos va a ir cada vez peor. Hay un montón de jóvenes, que lo veo por ahí con mi hijo, que ni saben lo que fue Malvinas. ¿Me entendés? Y ahí por ahí fracasamos en la educación. Claro. ¿Me entendés? De explicarle un poco más de historia argentina. Y a nosotros nos pasó un hecho que nos va a marcar toda la vida. Entonces, ese hecho nosotros lo tenemos que remarcar en la educación. Por eso nosotros vamos a escuela, le explicamos, y tenemos mucha recesión, pero hay una franja, viste, de edad, que es como que ni sabe lo que es Malvinas, ni que le interesa. Entonces, eso lo veo y me duele muchísimo. Sí, hay muchos cortes con la historia nacional, pero que también son cortes en el presente, porque es pensar que uno puede vivir en el presente sin ningún tipo de lazo con su propia historia, Claro, con la exacto. propia gente con la que comparte Sí. su ciudad, su país. Sí. Hablamos de eso muchas veces en este programa, y justamente ustedes hacen una tarea fundamental, esta tarea de transmisión de la memoria, de transmisión de la historia en las escuelas. Por eso Sí. la educación pública es una conquista popular que tenemos que Tiene que ser defender y siempre. sostener. Mira, yo, gracias a Dios, he podido viajar por otros países. Y he tenido y tengo posibilidad de vivir en otro país. Pero yo en la Argentina, lo que se vive acá, la comunidad, ¿me entendés lo que te digo? La comunidad que hay acá no hay en otro país. No sé, ni los hermanos en muchos países se ven, se juntan a comer, se juntan a charlar, hablan de su vivencia. Acá no, acá lo pasamos, ¿me entendés? Y educación pública tenemos acá, y salud pública, y la tenemos acá. Todos hablamos, viste, decir, la mayoría de los pibes, no, me quiero ir porque en contra de... Una vez que está porque una cosa es irse de vacaciones, otra cosa es vivir en otro país, ¿me entendés? En otro país te olvidás de todo. Para lo único que vivís en otro país es para trabajar y subsistís. No vivís, subsistís. Esa es la gran diferencia. Acá nosotros vivimos, acá nosotros queremos ir a un club y reunirnos con unos amigos a charlar, a tomar un cafecito, lo hacemos. En otros países no existe eso, porque viven trabajando. ¿Por qué pensás que los pibes se quieren ir? Que decías que se quieren ir. Primero acá hay un gran poder de los medios. Lo que te digo. Los medios acá en la Argentina no existe la independencia para mí. Todos los medios están ideologizados. Y la mayoría están ideologizados con cosas fuera la educación pública, fuera la salud pública, fuera el pobre, ¿me entendés? Fuera el jubilado. No va a quedar nadie. Pero eso es lo que quieren. Vamos a quedar todos afuera. Quieren eso, un Claro. país para pocos. Sí, por eso estamos. Entonces nosotros desde nuestra memoria, desde Malvinas, siempre vamos a luchar para que haya justicia social y que nos vaya bien a todos. Porque si yo voy y como en el mejor restaurante y salgo y en la puerta veo un pibito descalzo, no me sirve de nada lo que yo comí, ¿me entiendes lo que te digo? No me sirve. Ese pensamiento, desde Malvinas queremos, ya que nosotros somos, dicen los antigrietas, ¿viste? Que todos nos quieren, nos aprecian, todo, bueno, pero ese amor que nos tienen a nosotros como excombatientes, que nos tienen, llevémoslo al resto de la sociedad. Que el nene ese que está descalzo, vean como si es un excombatiente, a ver en qué lo podemos ayudar. Ahí seríamos un país realmente con valores. Y bueno, yo lucho por eso y quiero eso, y lo quiero en Rosario y lo quiero en la Argentina. Sí, y esto que vos decís, ¿no? Bueno, la solidaridad, la convivencia, compartir
Exacto, eso no se debe compartir perder nunca. y la lucha por la igualdad son valores para sostener todo el año. Exacto. Y no solamente el 2 de abril, pero Sí. sí el 2 de abril quizá o alrededor de esta fecha es cierto que como pasa con el 24 de marzo o con otras fechas, hay una disposición, una apertura, una escucha quizá que se intensifica y que nos permite hacer que, bueno, sensibilicemos un poco Por con eso temas que en nosotros, otros momentos del año claro, no. a nosotros como nos escuchan, Ujú, la sociedad nos cree, nos quiere, tenemos que dar ese mensaje. claro. Ujú, seguro, y por eso, bueno, fue tan significativo escucharte, porque la historia singular tiene justamente sus particularidades, esto que vos contás, que lo conociste a Astido, o sea, Sí. una guerra que fue dirigida por un ejército que había implementado el terrorismo de Estado y bueno, unos Claro. jóvenes que se enfrentaron con estos militares Exacto. pero que también esto nos hace preguntarnos por el presente de las Fuerzas Armadas, Exacto. que sin duda no es el mismo que antes, y esta voluntad de querer instalar ese momento anterior que la sociedad argentina construyó, una historia democrática, ¿no? En estos años. Así que Exacto. te agradecemos mucho, No. Carlos, que hayas compartido tu historia hoy y seguramente, bueno, nos volveremos ¿Cómo no? a encontrar. En todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar y bueno, que sea una Argentina para todos. Siempre pido eso, que sea para todos. Si no, no sirve. No Es lo se que salva queremos. uno solo. Nos salvamos todos. Ujú, es lo Gracias. que queremos. Gracias por todo. Gracias, Muy amable. gracias, Carlos.